Hola hermanos, buenos días. Em, Hagamos una oración antes de compartir la palabra. Oh Señor, tú eres nuestro sustento, como se decía en la cena, Señor. Cuando no nos quedan más recursos, Señor, cuando las fuerzas se nos acaban, qué precioso es contar contigo, Señor. Qué precioso es aferrarnos a tu cruz, Señor. En ella hay consuelo, en ella hay perdón de pecados, Señor. En ella hay lavamiento. Es preciosa tu sangre, Jesús. Personalmente, Señor, con todo conocimiento de causa, decimos que tu sangre nos redimió, que en tu sangre hay poder. Oh, eres bendito, Jesús. En este momento em, nos disponemos para ti, Señor. En toda nuestra debilidad, Señor, en toda nuestra flaqueza, en todo lo que nosotros no somos capaces de suplir, Señor, nos encomendamos a la gracia de Dios, a la gracia del Espíritu Santo para que supla todo lo débil que somos. Nosotros traemos nuestro pequeño esfuerzo en tu gracia, pero tú haces el resto, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos para verte, Señor, más cercano, Señor. Amén. 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 Amén, hermanos. Les voy a pedir que podamos abrir las escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿lo encontraron? Amén. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy la carga del Señor es compartir estos pequeños versos que están acá, que pueden ser cortitos, pero tienen una profundidad muy grande, muy importante. Y voy a aprovecharme un poco del contexto que nos dio hace algunos domingos atrás el hermano Héctor, acerca de la iglesia o de la congregación o de los santos hebreos a los que se les escribió esta carta, para tenerlo como paño de fondo, recordando eh, de una forma muy rápida lo que el hermano nos comentaba en algún momento, que los hebreos eran unos hermanos judíos cristianos, aparentemente, unos hermanos judíos cristianos a los que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo esta epístola porque estaba viendo que había una necesidad espiritual en ellos, ¿sí? Entonces, los hebreos, a través de toda la carta, como nos conversaba o nos predicaba el Señor por medio del hermano Héctor, eran unos hermanos que habían iniciado la carrera espiritual de una forma muy buena, ¿sí? Que habían iniciado y que se habían entregado por causa del Señor con una entrega muy genuina, que habían sido despojados de sus bienes y que ellos también eran unos hermanos que se habían dedicado a darse y a dar sus bienes también en favor del resto de los hermanos. Pero en algún momento estos hermanos hebreos, en algún momento tuvieron una pausa en esta visión espiritual que ellos estaban teniendo, y esta pausa los hace titubear, los hace bajar la mirada del cielo y empiezan a mirar a su alrededor, empiezan a mirar su contexto, empiezan a mirar las costumbres de su nación, empiezan a mirar la persecución y el dolor que les generaba ser cristiano,
eh, al bajar la mirada del cielo y al poner la mirada en ellos. Entonces empieza a titubear su fe, empieza a temblar esto que hace algunos años atrás era tan firme en ellos, ¿sí? Entonces por eso es la necesidad del Espíritu Santo y del Señor de escribirles esta carta a los hermanos hebreos. Y también otro elemento de contexto para que lo tengamos a la vista es que esta iglesia, los hebreos, o estos hermanos hebreos, se cree que es la segunda generación. Eh, es una segunda generación, eh, pero a pesar de que es una segunda generación, porque se dice que algunos ya partieron a la presencia del Señor, a pesar de eso, es una iglesia que no es una iglesia muy antigua en años. Los comentaristas señalan que no pasaba más de 10 años la iglesia a los hebreos, estos hermanos lo que se les estaban escribiendo. Entonces, de hecho, algunos hermanos, cuando el hermano Romeo Bornelli vino a hacer el entrenamiento a los hebreos, él nos decía que estos hermanos eran entre 7 a 8 años de caminar cristiano. Era un caminar, eh, era un caminar corto en años, pero era un caminar que había tenido muchas experiencias, ¿sí? Eh, y bueno, y también eso es a partir de la historia. Entonces, la epístola a los hebreos, que las tres primeras líneas o las líneas principales que se consideran cuando se estudia la epístola a los hebreos sería las glorias de Cristo y su trabajo sacerdotal. Yo estoy repitiendo un poco con otras palabras lo que ya se ha comentado anteriormente, pero la primera línea sería las glorias de Cristo y su trabajo sacerdotal por la iglesia. Después, una segunda línea, una segunda capa que se podría estudiar al leer la epístola a los hebreos, serían las advertencias del Espíritu Santo frente al estancamiento espiritual. Eso sería otra línea que se podría estudiar en la epístola a los hebreos. Y la otra es demostrar que el Antiguo Testamento era solo una sombra de lo que había de venir, de la realidad espiritual que habrían de vivir los creyentes. Por eso en algún momento dice, os habéis acercado al monte de Sión, ¿cierto? A la ciudad del Dios vivo, a los espíritus hechos perfectos. Entonces, en algún momento concreta esta figura diciendo todo eso que ustedes están mirando, hermanos hebreos, era solamente una sombra. No se aferren a las sombras, aférrense a la realidad en Cristo. Entonces, esas son las tres líneas principales que tiene la carta a los hebreos, hermanos queridos. Las glorias de Cristo y su obra sacerdotal en favor de la iglesia, las advertencias en cuanto al estancamiento espiritual y la realidad espiritual que vino a traer la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros, que ya no vivimos en sombras. Entonces, el día de hoy, mi intención es hablar acerca de las advertencias. Obviamente que no vamos a poder tocar todas las advertencias, pero sí les quisiera comentar, hermanos, que la epístola a los hebreos, según lo que estudiamos con el entrenamiento con los jóvenes, cuando nos hizo el entrenamiento el hermano Romeo, nos decía que la epístola de los hebreos tenía 5 advertencias. 5 advertencias para la vida cristiana, para el estancamiento a la vida cristiana. Los jóvenes se acuerdan porque lo estudiaron de memoria y lo tienen súper fresquito, así que si quieren pueden tomarse un refresco mientras nosotros... No, hermanos. Entonces, la primera advertencia está en el capítulo 2 y dice que es una advertencia en contra de la negligencia espiritual. La segunda advertencia está en el capítulo 3 y es una advertencia en contra de la incredulidad. La tercera advertencia está en el capítulo 5 y es en contra de la apostasía. La cuarta advertencia está en el capítulo 10 y dice relación con el pecar voluntariamente o con practicar el pecado. Y la quinta advertencia está en el capítulo 12 y dice relación con la indiferencia espiritual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parte con una advertencia de una situación que puede parecer menor, que es una negligencia, que es dejar pasar algo, que no es prestar la atención que corresponde en un comienzo, pero al final de esta quinta advertencia se pasa por la negligencia, la incredulidad, la apostasía, el pecado voluntario y finalmente termina con la indiferencia espiritual. Entonces ahí pone el ejemplo del profano Esaú.
¿cierto? El profano Esaú, que no le importó en nada su primogenitura, que no le importó nada la bendición de Dios, la consagración a Dios, y lo cambió por algo superfluo que no valía, que no costaba nada, ¿sí? Entonces ahí termina con la indiferencia. Entonces estas 5 advertencias van hablando a cada una de las capas de la vida espiritual. Pero el día de hoy yo me quiero referir a la de la negligencia. Entonces, como leímos en el capítulo 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí, en este versículo, el escritor de la carta a los Hebreos está llegando a su primera conclusión y a su primera advertencia. El expositor está señalando algo muy importante, está en el capítulo 1, está expresando algo que es realmente importante para la vida y para la fe cristiana, para la visión espiritual cristiana, y cuando termina de decir esto, entonces dice, por tanto. O sea, a partir de esto que yo les acabo de decir, es necesario, es sumamente importante. Cuando se hace es necesario, es que es algo, hermanos, que le prestemos mucha atención. No es una palabra por decir nomás. Cuando el Espíritu Santo pone palabras en las Escrituras inspiradas, inspira a los hombres para poner estas palabras, son porque realmente no son para rellenar, como nosotros muchas veces rellenamos. No, el Espíritu Santo dice que es necesario, es extremadamente importante. Es extremadamente importante que con más diligencia atendamos. Y entonces cuando habla aquí de una diligencia, lo que está, lo que está estableciendo no es una opción, no es, si usted quiere, puede tomar atención a esto, pero si no quiere, no importa. No, lo que está diciendo aquí, en cuanto a que atendamos con diligencia, lo que está diciendo que es un imperativo para los cristianos, es un imperativo para el caminar de la iglesia, que prestemos mucha atención, que estemos muy atentos, porque en el caminar cristiano, en muchas ocasiones, al igual que a la iglesia, a los hermanos de los hebreos, nos puede ocurrir que nos empezamos a quitar la vista del cielo, que empezamos a quitar la vista de lo importante, que las glorias que vivimos en algún momento con el Señor ya no las estamos viviendo y nos estamos mirando a nosotros y estamos pensando, y se nos ha pasado por la cabeza en algún momento, aquí me devuelvo, ya no sigo más, aquí se acaba mi carrera. Pero entonces lo que está diciendo el apóstol, no, presten mucha atención, pongan mucha diligencia en esto. ¿Y qué es esto? Dice que atendamos con diligencia ¿a qué? A las cosas que hemos oído. Entonces, ¿qué son las cosas que hemos oído? ¿Qué son las verdades que hemos oído? Y aquí nos vamos a referir específicamente a la carta. ¿Sí? La carta está diciendo cuáles son las verdades que han oído. Y si nosotros nos ponemos y nos posicionamos en el capítulo 2, necesariamente lo que han oído es lo que se señala en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que se señala en el capítulo 1? Las glorias de Cristo. El capítulo 1 se refiere exclusivamente a las glorias de Cristo. ¿Y cuáles son las glorias de Cristo? Por causa del tiempo no voy a poder leer todo el capítulo 1, pero ¿cuáles son las características? Dice, lo primero que dice, que Cristo es el hablar de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces lo que está diciendo es que que Cristo es el hablar de Dios. Cristo es la voz de Dios. Cristo es la voz autorizada de Dios. Que todo lo que Cristo nos dijo, a eso nos tenemos que aferrar, a eso tenemos que poner, en eso tenemos que diligentemente poner atención. Luego dice que Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas, ¿sí? Porque dice, y por quien asimismo hizo el universo, ¿cierto? Entonces dice que Cristo es el sustentador, el creador y sustentador de todas las cosas. También en el capítulo 1 dice que Dios lo constituyó heredero de todo. Entonces Cristo es heredero de todo. Cristo es rico. Cristo tiene toda riqueza en su mano. Cuando Cristo asciende al cielo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por lo tanto, Él tiene en su mano todo poder, toda autoridad, toda gracia está en la mano de Cristo. Bendito sea el Señor. Cristo, otra gloria, Cristo es el resplandor, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, Cristo es la sustancia. Si de alguna forma el Padre se expresó, es a través de Cristo. Cuando el Padre quiso expresar su gloria, cuando el Padre quiso expresar su rostro, cuando el Padre quiso expresar cada una de sus características, estas se delinearon en la persona de Jesucristo. En Jesucristo, en la faz de Jesucristo, nosotros hemos visto a Dios. Por eso es que cuando el discípulo Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, y él le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me has visto? Porque todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre ha expresado, todo lo que el Padre ha revelado, está en la engendración del Hijo de Dios, del bendito Hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios, del Hijo que siempre, por toda la eternidad, estuvo en el seno del Padre. Entonces, esta es una gloria de Cristo, que Él es el verdadero, Él es la verdadera sustancia, la verdadera esencia, la verdadera imagen de Dios. Entonces, prestemos atención a esto. Con mucha diligencia prestemos atención a esto. Cristo es Dios mismo. Miren cómo dice en el capítulo 1, versículo 8. Quiero tomarlo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién dice más del Hijo dice? El Padre está diciendo del Hijo, el Padre está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre, Dios Padre le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios. Tu Hijo eres Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, hermanos. No solo es la expresión exacta y perfecta de toda la sustancia y de toda la esencia, es Dios mismo. Es Dios con Dios. Es Dios con Dios. Entonces, este es el Señor al cual nosotros profesamos. Este es el Señor al cual nosotros celebramos hoy día en la mesa bendita. No celebramos a un Señor, no celebramos a un profeta, no celebramos a un hombre perfecto simplemente. Celebramos a Dios hecho carne. Celebramos a aquel inmortal que no podía morir, pero que se entregó en la cruz, derramando su vida por completo para que nosotros tuviéramos vida juntamente con Él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. También dice que Cristo reina por el siglo del siglo. Que Cristo reina por el siglo y hasta el siglo. Que todos los planes de la humanidad están en la mano de Cristo. Que no hay ningún plan de ningún político, de ningún rey, de ninguna patria, de ningún país, que no hay una potencia mundial, que no ha existido una potencia mundial que se escape del reino glorioso y bendito de Cristo, que Él ha movido a través de toda la historia los hilos, que Él ha puesto y Él ha quitado reyes. Este es nuestro Señor. Entonces, esto es lo que hemos oído. También, y finalmente quiero decir, y me la salté porque estaba entre medio, que Cristo, este Dios, esta imagen, este Dios con Dios, este que reina por los siglos de los siglos, este que es heredero de todo, esto que sustenta todas las cosas, este efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bendito sea el Señor. Estas son las glorias de Cristo. Esto es lo que el escritor a los hebreos le está diciendo. Por favor, hermanos, presten atención a lo que hemos oído. Presten atención a esto que hemos dicho. Y si alguno, hermanos, quisiera decir, no, es que no se estaba refiriendo exclusivamente a esto, entonces prestemos atención a lo que Cristo dijo. Y quiero poner solo un ejemplo de todo lo que dijo Cristo en su ministerio. Cuando Cristo inicia su ministerio, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, en Mateo capítulo 4, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo termina su ministerio, ¿qué le dice a los discípulos? En Lucas 24:7.
y prediquen en su nombre, le está diciendo, vayan y prediquen en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, este es el oír, esto es lo que ha hablado el Señor Jesucristo y es lo que el escritor a los hebreos está diciendo, tomen atención en esto. Este es el hablar de Dios. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, quizás para nosotros, quizás para nosotros esto puede parecer muy sencillo de entender, pero el Señor dice, en su ministerio dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Y también cuando el Señor Jesucristo empieza a hablar del ministerio y de la obra gloriosa que viene él a hacer, cuando habla en el Sermón del Monte, que es el primer gran discurso que da el Señor Jesucristo a través de su ministerio, ¿qué dicen los hombres? Cuando el Señor termina su ministerio, dice que los hombres se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí, hermanos, quiero hacer una detención, porque esta palabra se admiraban de su doctrina no es tan sencilla. No es que, oh, qué bonito lo que dice. Lo que pasó en los corazones de estas personas es que estaban horrorizados, es que estaban espantados, porque esta palabra que él les trajo, esta palabra que él dijo, los impactó profundamente. Y ellos estaban completamente conmovidos con el oír de lo que él estaba diciendo. Entonces, esto que para nosotros hoy día puede parecer tan sencillo y tan repetido, esto es lo que el escritor a los hebreos nos está diciendo. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Acuérdense del oír. Acuérdense de lo que han oído. Presten atención y diligentemente en lo que han oído. Hermanos, ¿qué es lo primero que nosotros oímos? Que nos teníamos que arrepentir de nuestros pecados, que teníamos que confesar nuestras maldades y que teníamos que volvernos de todo corazón a Dios para que Él nos perdonara. ¿Sí? Y por eso es que más adelante, en la siguiente advertencia, el escritor le dice a los hebreos, si oyereis hoy su voz. Ustedes se saben el versículo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Por qué? Porque es tan importante para el escritor, es tan importante para el escritor de los hebreos que prestemos atención a la palabra, a la obra y a lo que el Señor nos ha señalado, que lo dice en el capítulo 2, luego lo dice en el capítulo 4 y luego en el capítulo 5, versículo 11, ¿qué dice? Cuando el escritor está hablando del ministerio sacerdotal de la orden de Melquisedec. El autor conocía este misterio de quién era Melquisedec, cuál era la genealogía de Melquisedec. El autor la conocía, pero el autor le dice en el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicar para el autor? No, no era difícil de explicar para él. ¿Por qué? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el hablar de Dios, lo que nos está diciendo, presten mucha atención, porque si ustedes no prestan atención a esto, ustedes están endureciendo su corazón en contra de Dios. Y ustedes están provocando a Dios. Hermanos, lo que está diciendo el autor no se lo está diciendo a los judíos de Cades Barnea. No se lo está diciendo para ellos, no nos está contando una historia. A partir de la historia de Cades Barnea, le está diciendo a los cristianos que si los cristianos no prestamos atención a lo que hemos escuchado, a las glorias de Cristo, a lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, nosotros estamos resistiendo la voz del Espíritu Santo. Y estamos provocando a Dios. Y luego en el capítulo 5 dice, porque ustedes se hicieron tardos para oír, y porque se hicieron tardos para oír, ahora son niños en la fe. Debiendo haber sido ya maestros, dice ustedes hace 10 años que vienen caminando en la fe cristiana, y hace 10 años
Y en estos 10 años ustedes ya deberían haber sido maestros. Y ustedes ya deberían tener una relación espiritual aún más profunda. Y no solo de conocimiento, no solo de palabras, no solo de conocer mentalmente la Biblia. No solo de decir, sí, eso yo lo conozco, sino de una relación espiritual y profunda que nos lleva a madurar en Dios. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, esta revelación yo la conozco. Si nosotros conociéramos realmente las revelaciones de Dios, estaríamos de rodillas. Porque cada cosa que se nos revela del Señor, lo único que nos puede hacer a nosotros como seres humanos es ponernos de rodillas delante del Señor y reconocerlo y adorarlo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando está hablando en sus cartas y empieza a hablar de las revelaciones que ha recibido de Dios, tiene que establecer doxología, se tiene que parar de lo que está diciendo y bendecir a Dios y exaltar a Dios con todo su corazón. Porque ninguna revelación verdadera en nuestro corazón nos va a dejar de pie. Ninguna revelación. Si usted piensa que usted tiene revelación, entonces analice bien. Porque la revelación nos pone de rodillas. Porque la revelación de la palabra en el corazón, en lo más profundo del alma, nos quebranta. Y nos hace decir, tú eres Dios. Y nosotros somos polvo de la tierra. Tuya es la gloria, oh Señor, y nuestra es la confusión de rostro. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Porque esa gloria no nos destruye. Esa gloria nos hace derramarnos delante de Él para su gloria, para su alabanza y para que nosotros tengamos un disfrute mayor de la vida cristiana que hemos experimentado. Miren el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, de repente le está hablando a Timoteo de cómo comportarse en la iglesia y de repente se encuentra con una visión gloriosa de Cristo y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, anunciado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que cada revelación que tengamos sea de esa manera, hermanos. Que cada revelación sea de esta manera, de esa forma vamos a tener un avance en la vida cristiana. Por eso, hermanos, los invito a que delante del Señor abramos las Escrituras y le preguntemos, ¿esto es una revelación o es un conocimiento mental que he tenido de lo que he oído? Y sin lugar a duda el Señor se ha de revelar a nuestros corazones. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. El Señor no nos debe, nunca nos ha de deber nada, hermanos. Siempre que toquemos a su puerta, nos va a llenar del Espíritu Santo. Siempre que toquemos a su puerta, nos va a llenar del Espíritu Santo, porque Él es bueno, porque Él es nuestro Padre. Si los padres malos que tienen hijos, cuando su hijo le pide un pan no le dan una piedra, cuando su hijo le pide un pescado no le dan una serpiente, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando le pidamos no nos va a dar el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esta era la realidad que estaba viviendo esta iglesia, que creía que conocía muchas cosas, que creía que conocía de muchos rituales, que creía que conocía Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que creía que sabía toda la historia, pero que había perdido de vista a la realidad de esa historia, que es el Señor mismo. El Señor nos asista, hermanos, para no perder de vista al Señor, para tenerlo ahí, para prestar diligencia en esto que hemos oído, en esto que hemos visto y oído. Por eso es que el apóstol Juan dice, esto que nosotros hemos visto y oído. El apóstol Juan está diciendo, nosotros, el equipo apostolar, el equipo del discipulado, vimos y oímos y tocamos con nuestras manos y esto nosotros les traspasamos a ustedes. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, es lo que tiene que estar vigente y ardiente en nuestros corazones. No nos conformemos con un conocimiento, no nos conformemos con decir, yo leí hace
un año hice el plan completo de la Biblia. Bendito sea el Señor si alguno lo hizo, porque es un gran paso. Pero ese es el primer paso para ver la realidad espiritual de Dios. Y miren, hermanos, Jeremías dice, Jeremías dice en el capítulo 6, versículo 16, así dice el Señor, paraos en los caminos, párense de todos sus caminos, deténganse de todos sus caminos, párense, levanten la cabeza, terminen de hacer lo que están haciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, o vuelvan a él, vuelvan al hablar de Dios. El buen camino, las sendas en el Antiguo Testamento se referían exclusivamente al hablar de la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos. A esto es lo que nos llama el Señor hoy día. Esto es lo que el Señor quiere que es donde pongamos nuestra atención, que lo hagamos con toda la diligencia. Y miren, hermanos, algunos de nosotros, y yo creo que todos nosotros, de alguna u otra forma, nos gustaría tener un despertar espiritual. A todos nos gustaría tener un despertar espiritual. Y a veces hacemos todo lo externo de ese despertar espiritual, pero no hacemos lo primero. ¿Y qué es lo primero? A través de toda la historia bíblica, los despertares espirituales fueron con las personas escuchando la palabra, quebrantándose por ella y arrepintiéndose de sus pecados. Ese es el despertar espiritual bíblico. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás es superfluo. Todo lo demás puede estar, pero si no está esto, de que nos ponemos delante del oír de la palabra del Señor y nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra de Esdras cuando la estudiamos hace 2 años más o menos? Que dice que Esdras empezó a leer las escrituras y todos los siervos que estaban ahí les traducían la escritura al resto del pueblo. ¿Y qué pasó con eso? Eso produjo un quebranto, eso produjo un arrepentimiento, eso produjo un avivamiento. Nada más va a producir un avivamiento. Aunque nosotros vengamos acá, nos tiremos de rodillas y supliquemos y hagamos todo lo que queramos hacer, si no está la palabra hablando a nuestros corazones, y si es que a esa palabra nosotros no la resistimos, no va a haber un avivamiento en nuestras vidas. Hermanos, yo puedo estar con usted día y noche, puedo perseguirlo, puedo llamarlo, puedo mandarle todos los días un versículo, puedo mandarle todos los días en la mañana una alabanza, para que usted la escuche, para que usted se alegre. Pero si no hay un arrepentimiento en nuestros corazones, entonces no va a haber un despertar del Espíritu en nuestras vidas. Acuérdense, pongan diligencia en las glorias de Cristo que ustedes han oído. Pongan diligencia en lo principal que dijo Cristo. Cuando veníamos en el auto le pregunté a mi esposa, ¿cuál sería el mensaje del Señor para tu vida? El mensaje del Señor para tu vida. Y mi esposa me dijo, el mensaje del Señor fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje, hermanos. El arrepentimiento no es un acto. El arrepentimiento, hermanos, es un proceso. Nosotros empezamos a arrepentirnos. Nosotros empezamos a arrepentirnos de algo. Por eso que Jonathan Edwards, un hermano, un gran hermano de la antigüedad, él dice en algún momento, incluso de mi arrepentimiento me tengo que arrepentir. Porque él consideraba que incluso su arrepentimiento muchas veces era superfluo. Y el hermano Miguel Núñez, hablando de Jonathan Edwards y hablando de esto mismo, dice que el pecado en nosotros es como un tornillo en una madera. ¿Por qué? Porque ese tornillo en una madera tiene un hilo y otro hilo y otro hilo y otro hilo. Y cuando nosotros empezamos a arrepentirnos salen 2 hilos. Pero después en la semana, cuando nos vemos tentados a hacer lo mismo que estábamos haciendo hace algún tiempo,
y nos volvemos al Señor, sale otro hilo más. Y después en algún momento sale todo el hilo de la consecuencia de ese pecado. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos entender esto, podamos poner diligencia en esto. Hermanos queridos, nosotros como cristianos de esta época, cristianos de esta época hedonista, lo que más queremos es disfrutar el olor del nardo puro, pero lo que menos queremos es quebrar el frasco de alabastro. Eso dijo Charles Spurgeon. No podemos disfrutar de la fragancia del nardo puro si no quebramos el alabastro, si no nos derramamos profundamente delante de nuestro Señor, pidiéndole perdón, volviendo, confesando nuestros pecados, confesando nuestros malos caminos. Estos eran mis caminos, me vuelvo a tu camino. Quiero andar nuevamente por él. Spurgeon continúa esta idea diciendo, queremos el grato olor del incienso en el altar, pero sin el sacrificio del animal muerto. El Señor ponga en nuestros corazones ese anhelo de arrepentirnos, de volvernos. El arrepentimiento no es solo para los que están en el mundo, el arrepentimiento es para la iglesia también, hermanos. Nosotros tenemos que confesar nuestras faltas, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Luego dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y que nos deslicemos, lo que está diciendo, no sea que nuestra vida se vuelva como un barco que bajó las velas y está en el alta mar a la deriva. Y lo lleva cualquier viento, cualquier marea, lo lleva para cualquier lado, lo aíslan, se va hacia los roqueríos, se destruye, naufraga. Y también esta palabra quiere decir una persona que no se puede detener. Este desliz es algo que en algún momento nosotros creíamos que podíamos controlar, pero ahora nosotros sabemos cómo inicia, pero no sabemos si no somos capaces de controlar cómo termina. ¿Ustedes han escuchado esto? Ah, si lo tengo controlado, tranquilo. Tranquilo, si está todo bajo control. Mira, si yo hago esta jugada, esta movida, está todo en orden. ¿Por qué? Porque hemos dejado de prestar atención a la palabra, al llamado del Señor, a la gloria de Cristo, a la gloria de este sumo sacerdote, porque hemos dejado de confiar en Él que es heredero de todo y que nos puede dar todas las cosas, porque hemos dejado de confiar en este que se entregó por nuestros pecados y hemos comenzado a vivir nuestra propia vida, nuestra propia forma de hacer iglesia incluso. Y sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. San Agustín dice, nuestro corazón anduviera siempre inquieto mientras no descanse en ti. Porque lo que está diciendo San Agustín es que si nosotros nos deslizamos, si nosotros dejamos de prestar atención en esto, nuestra vida solo es un desliz y nunca va a encontrar satisfacción alguna hasta que se vuelva al Señor. Porque solo en el Señor nuestras vidas encuentran satisfacción. Hermanos queridos, y quiero hacer esto muy rápido. ¿Cuál es uno de los mayores ejemplos en la epístola a los Hebreos de la vida de desliz? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros comparamos el capítulo 2, versículo 1, con el capítulo 12, versículo 2, ahí están las dos contradicciones, los dos paradigmas, porque en el capítulo 2, versículo 1, hay un desliz, hay un descontrol, hay un barco a la deriva, pero en el capítulo 12 el llamado del Espíritu Santo es afirmen los pies, despójense, desembarácense de todo lo que es pecado y de todo lo que es peso.
Nosotros a veces queremos hacer sinónimo del pecado y del peso, pero son dos cosas diferentes. El pecado es la falla, lo que nos aparta de la comunión directamente con el Señor, y el peso es todo aquello que no es pecado, que es lícito, pero que no me edifica. Es todo aquello que es lícito, pero que me gobierna. Entonces lo que está diciendo aquí, que este desliz son todas esas cosas válidas, lícitas, mis relaciones, mis hobbies, todas esas cosas que están ahí, hermanos, que están ahí en nuestras vidas. Hace algunos días el hermano Marcelo Díaz, cuando nos predicaba a los hombres, nos decía, en la reunión de varones o retiro de varones, nos decía, estas cosas si están en el adecuado orden, no tienen por qué ser carnales, no tienen por qué ser, no tienen por qué no ser espirituales, pero nosotros le hemos dado tanto lugar a nuestra propia gloria. Le hemos dado tanto lugar a nuestro propio orgullo. Le hemos dado tanto lugar a cada uno de los deslices que hemos tenido, a nuestros ídolos, que finalmente nos hemos vuelto muchas veces como barcos a la deriva. Por eso es que el apóstol dice, desembarácense de eso, déjenlo, déjenlo. Y ¿saben qué, hermanos? Alguien podría decir, es súper fácil decirlo. Sí, es súper fácil decirlo y también es súper fácil vivirlo. ¿Saben por qué? Porque hoy día tenemos la gracia de Dios. Porque la regeneración, uno de los efectos de la regeneración es que Dios ha puesto el querer del cielo, los afectos celestiales, ahora en nuestras vidas. Ese es uno de los efectos de la regeneración. Y uno de los efectos de la gracia es que por medio de la obra del Espíritu Santo, esos afectos, esos deseos se pueden cumplir en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, están todas estas cosas que que no son pecados, pero que no nos convienen, que no nos edifican y que muchas veces gobiernan nuestras vidas. Y el escritor está diciendo, presten atención y vuelvan al hablar de Dios, porque en el hablar de Dios hay gracia para soltar esto. Hermanos, miren, yo les voy a decir un pequeño ejemplo. Ya me queda poco tiempo. Si los estoy aburriendo, si hay alguno durmiendo por ahí, les pido que despierte, me falta poco. Les voy a poner un ejemplo de este peso, de estas cosas lícitas. Y si usted no está en este ejemplo, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Yo desde ya confieso que sí estoy en este ejemplo. El uso del celular. El uso del celular. ¿Qué hacemos con el celular? Todo. Todo. Hacemos todo con el celular. ¿Y es pecado usar el celular? De ninguna manera. ¿Cómo va a ser pecado usar un aparato tecnológico? Tenemos las cuentas del banco, tenemos las comunicaciones, tenemos los recuerdos, tenemos las comunicaciones, tenemos el trabajo, tenemos el entretenimiento, tenemos el entretenimiento, tenemos el entretenimiento, tenemos el entretenimiento, porque el celular, a pesar de que no es pecado, nos quita, se vuelve un peso muchas veces, hermanos. Se vuelve, ya, la última que veo, la última serie que veo. ¿Es pecado ver una serie? De ninguna manera. De ninguna manera es un pecado ver una serie. Pero hermanos, cuando eso lícito se lleva el tiempo de la presencia del Señor, nos está embarazando, nos está quitando de la presencia del Señor. Incluso es más, hermanos. Hay esposos, y voy a decir esposos, voy a acusar a los hombres. Hay esposos que ni siquiera le dan la clave de su teléfono a su mujer. Y pobre de la mujer que la pillen acercándose al teléfono. ¿Qué ocultamos, hermano? ¿Qué ocultamos en nuestros teléfonos? ¿Qué ocultamos en nuestras redes? ¿Qué ocultamos en nuestras búsquedas? Y la excusa es, oye, pero vida privada. Oye, pero
Yo también tengo derecho a tener mi espacio, ignorando lo que dicen las escrituras, que dice que cuando dejan a su padre y a su madre son una sola carne. Y eso aplica solamente para la vida marital, ¿cierto? Porque ahí nos conviene. Pero en la vida espiritual, en la unión, en el día a día, no, no, no. Este es tu teléfono, tú te lo compraste, tú ponle tu contraseña y yo le pongo la contraseña al mío. Hermanos, por eso es que Adán, cuando conoce a Eva, dice, ahora esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, una unión espiritual. Los dos trabajan juntos por las debilidades espirituales. Si usted en este embarazo, en estas cosas que nos generan peso, lo ha escondido de su esposa o ha pretendido llevarlo sin su esposa, no está cumpliendo el mandato principal de su matrimonio. Incluso es más, vamos a decir que estamos faltando a la palabra cuando el apóstol Pedro, ¿qué dice respecto a los maridos respecto de las mujeres? ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pedro? Dice, 1 de Pedro 3:7, a sus esposas denle honor, denle honor y trátenlas o reconózcanlas como coherederas de la gracia de la vida. Entonces, nosotros decimos, no, es que tú no me puedes ayudar en esto lo tengo que llevar solo. No, es que estoy teniendo una debilidad, pero voy a hablar con un pastor mejor. Y la esposa no tiene idea de lo que está pasando el marido. No la estamos tratando como una coheredera, la estamos tratando como una hermanita menor que no conoce tanto como conozco yo, porque yo soy hombre. Pero el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre y mujer, todos somos lo mismo, Cristo. ¿Cierto, hermanos? Ese es un pequeño ejemplo de las cosas que nos están quitando, hermanos, de cosas que nos están haciendo naufragar. Un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo. Ahora, yo los invito, hermanos, a que abran sus celulares, porque hoy día el celular es prácticamente una extensión de nosotros. Ábranlo, entréguenlo, que vean sus debilidades, que vean sus gustos, compártanlo y digan, en esto tengo necesidad, ayúdame en esto. Era un pequeño ejemplo. Y para ir, hermanos, para ir terminando, miren, cuando habla de este naufragio, también la palabra se podría traducir como un desconcierto, ¿sí? O una desazón. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente en nuestras vidas hay muchas desazones porque hemos perdido la vista del Señor. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente en nuestras vidas no sabemos qué hacer, no sabemos tomar las riendas. Hemos querido hacerlo a nuestra manera, hemos querido restaurar nuestro matrimonio a nuestra manera. Y lo hemos intentado y hemos salido a comer y hemos hecho esto y hemos conversado y nos hemos prometido y nos hemos rejurado que nunca más. Y luego el desconcierto, el extravío, el desliz, el naufragio, nos hace volver nuevamente. Y es porque no hemos prestado atención al hablar de Dios. Es porque no hemos vuelto a la palabra del Señor. Para restaurar su matrimonio, para restaurar su relación con sus hijos, para restaurar su consagración al Señor, ¿a quién hay que buscar primero? Es al Señor. Cuando el matrimonio está completamente destruido, cuando la esposa ya no tiene ninguna fe ni ninguna esperanza en usted, o usted no tiene ninguna esperanza en que su esposa va a cambiar, usted arrodíllese delante del Señor y diga, vuélvanos, Señor, acércanos nuevamente a ti, porque este desliz también genera este naufragio, esta desazón.
A veces, hermanos, estamos sufriendo dolores. A veces estamos sufriendo enfermedades. A veces la estamos pasando mal y no entendemos por qué. Y nos quejamos en contra del Señor. ¿Por qué tiene que pasar esto conmigo? ¿Por qué no me reconocen en mi casa? ¿Por qué no me reconocen en mi trabajo? ¿Por qué no puedo avanzar en mi trabajo? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida espiritual? ¿Por qué los hermanos no me reconocen? Y a veces como esta queja que nosotros presentamos delante del Señor es como un niño que está en la cocina jugando con el cuchillo más afilado. Un niño de 2 años y entra Dios a esa cocina como nuestro Padre y nos tienen que quitar ese cuchillo. Y a nosotros nos causa desazón, nos causa dolor. O es como esta oveja que permanentemente se quiere arrancar y arrancar una y otra vez de los buenos pastos del Señor, perdón, del pastor. Y el pastor, ¿qué tiene que hacer finalmente con esta oveja? Quebrarle una pata. Eso es lo que hacían los pastores con las ovejas rebeldes. Y la oveja estaba llena de desazón, pero a la vez esa oveja estaba siendo cargada en los mismos hombros del pastor y estaba siendo alimentada por las mismas manos del pastor. Hermanos, les quiero decir que si estamos naufragando, aun a pesar de nuestro naufragio, aun a pesar de nuestro dolor, aun a pesar de nuestra desazón, el Señor nos ha puesto ahí para que nos volvamos a Él, para que veamos su mano alimentándonos, para que veamos su bendita misericordia salvándonos del aprisco, perdón, salvándonos del acantilado, salvándonos de los malos caminos. El Señor tenga misericordia de nosotros. Voy a terminar, hermanos, leyendo el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, si la palabra entregada por medio de los ángeles en el ministerio de Moisés tuvo una justa retribución, fue castigada, tuvo la santidad y la justicia de Dios se aplicó, el escritor nos está preguntando, ¿ustedes pretenden que ustedes son los regalones de Dios y que ustedes van a hacer lo que a ustedes les plazca? Ustedes se van a dejar de reunir, ustedes van a hacer como ustedes quieran, van a tener los conceptos que ustedes quieran, van a caminar por donde ustedes quieran y además pretenden escapar del juicio de Dios. Y esta pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Cómo escaparemos? De ninguna manera. Ninguno de nosotros puede escapar de los justos juicios de Dios. Por eso es que nosotros cantamos, todos tus juicios son verdaderos y tu verdad permanecerá para siempre. ¿Sí, hermanos? No pretendamos, hermanos, vivir una vida alejada de esta realidad, de la presencia del Señor y pretender que como somos los regalones de Dios, no va a pasar nada con nosotros. Todo lo contrario, hermanos. Aquí no está hablando de la expectación de juicio por el pecado, no está hablando de eso. Está hablando de que el juicio inicia por la casa de Dios. Ah, tú estás hablando algo del Antiguo Testamento, estás imponiendo la ley. Hermanos, les voy a poner pequeños ejemplos. ¿Qué pasó con el adúltero con la esposa de su padre? Fue entregado a Satanás, su cuerpo, a ver si su alma se salvaba para el día del Señor. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron juzgados por el Señor. ¿Qué pasó con los hermanos en Corintios que estaban tomando la cena indignamente? Unos dormían, unos estaban enfermos, unos no podían reaccionar a la realidad espiritual. ¿Qué pasó con Tiatira? El Señor le dice a Tiatira, si sigues pecando de esta manera, iré yo y te lanzaré en cama y en gran aflicción. ¿Para qué? Para que despertemos, hermanos. El Señor quiere que nosotros despertemos. Este juicio que hace el Señor no es para condenarnos, no es para no es para enrostrarnos lo débil que somos. Todo lo contrario, lo que el Señor está haciendo es que este juicio, esta debilidad, este pesar espiritual nos lo está trayendo para que nosotros, como le dijo al rey Salomón,
si yo les traigo destrucción, si yo les traigo hambruna, si yo no hago que llueva, ¿saben para qué es? Es para que se humille mi pueblo. Se humille mi pueblo, me busque, ore y se vuelva de sus malos caminos. 4 cosas. El Señor tenga misericordia de nosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Quiero terminar, hermanos, con este versículo en Hebreos 4:16. Este juicio del Señor para nuestra debilidad no es para expulsarnos. Si usted se siente en este momento juzgado por el Señor, dele gracias. Dele gracias porque el Señor nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para esto nos juzga el Señor, para que nos acerquemos de rodillas delante de Él y le digamos, necesitamos de tu misericordia, necesitamos encontrar tu gracia. No sé en qué momento la perdí, pero necesito encontrar tu gracia. Necesito hallar el oportuno socorro. Necesito hallar el oportuno socorro. Si no tengo socorro en ti, sigo perdido, sigo extraviado. Sigo creyendo que yo puedo solucionar esto. Pero, hermanos, recuerden una cosa. Él se entregó por nuestros pecados. Y todas las glorias que Él tiene como heredero del Padre, nos las comparte a nosotros, sus coherederos. Bendito sea el Señor. Vuelva su corazón al Señor. Sea sincero con el Señor por un momento. Sea sincero con el Señor. Si escuchó la voz del Señor, no lo resista hoy día. No endurezca su corazón. No sacamos nada con endurecer nuestro corazón. No saca nada con enojarse conmigo. Si quiere, enójese conmigo, pero vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Que este llamado de atención, que esta advertencia de lo deslizado que pudiéramos estar, sea hoy día para su corazón, sea hoy día para su mente. Entréguese al Señor, quebrántese delante del Señor y el Señor lo ha de restaurar, porque Él es nuestro sumo sacerdote fiel, porque Él intercede por nuestros pecados, por nuestras debilidades día y noche. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Oh Padre nuestro, tu palabra es verdad, Señor. Todos nosotros nos equivocamos, Señor. Todos nosotros pecamos, Señor. Todos nosotros nos perdemos, Señor. Todos nosotros hemos faltado a ti, Señor. Todos nosotros hemos querido cavar cisternas rotas, Señor. Todos nosotros te hemos resistido, Señor. Señor, yo me pongo delante como primer pecador delante tuyo en este momento. Yo no juzgo a ninguno de mis hermanos, Señor. Pongo mi corazón delante tuyo y te pido que tú me vuelvas, Señor. Que tú vuelvas todas mis rebeliones, Señor. Que tú alumbres mi corazón, Señor. Y que tú avives el fuego, Señor. Aviva el fuego que hubo un día en mi corazón por ti, Señor. Señor, confieso todas mis maldades, Señor. No quiero ser un hipócrita. No quiero ser un mentiroso. No quiero hacer como que todo está bien, Señor. Volvemos a ti nuestro rostro, Señor. Volvemos a ti nuestro oído, Señor. Volvemos a tu palabra nuestro oído, Señor. Señor, muéstranos de aquello en que nos tenemos que volver, Señor. Muéstranos aquel orgullo que tenemos que quebrantar, Señor. Muéstranos, Señor, aquel pecado, Señor, que tenemos que juzgar una y otra vez delante tuyo, Señor. Recuérdanos, Señor. Oh Espíritu Santo, haz tu obra en esta viña. Fructifica en medio nuestro.
Nosotros no queremos vivir una vida religiosa, no queremos vivir una vida de mentiras, no queremos vivir una vida con un pie adentro del reino y otro pie afuera del reino. Queremos vivir en lo más profundo del lugar santísimo contigo todos los días, Señor. Vuelve nuestros corazones, Señor. Acércanos a ti, Señor. Acércanos a ti, Señor. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestra alma dormida, Señor. Despierta los afectos espirituales por ti, Señor. Despierta nuestro corazón duro, Señor. Señor, haz caer, Señor, toda dureza del corazón en contra de los hermanos, Señor. Señor, líbranos de toda religiosidad. Señor, saca, Señor, todo espíritu de creer que somos espirituales cuando no lo somos, Señor. Señor, quita, Señor, todo mal entendimiento de las Escrituras, pensando que son revelaciones, pero estamos de pie delante tuyo, Señor. Oh, Señor, quebranta a la iglesia, Señor. Quebrántanos, Señor, como aquel vaso de alabastro, Señor. Y derrámanos, Señor. Nosotros nos derramamos, Señor, para ser un olor fragante para ti, Señor. No queremos tener reuniones nominales, Señor. No queremos cantar nominalmente. No queremos hacer como que adoramos. Queremos que la adoración suba, Señor, desde lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, delante de tu trono maravilloso, Señor. Oh Señor, si nosotros estamos aquí es por tu misericordia, Señor, y nos seguimos encomendando a tu gracia poderosa que nos habilita. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.